Espera, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a las obras del Santiago Bernabéu. Hoy es 21 de julio de 2022, bienvenidos un día más al canal de JR, así que sin más preámbulos, empezamos el vídeo. Sí, está en verde, pero esperamos. ¿Por qué? Porque quiero comentar todo lo que está pasando por aquí. ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando por aquí? Y por aquí. Y es que todavía siguen colocando esas preciosas conexiones entre las patas de arañas típicas, como hemos bautizado aquí en el canal. Y es que mirad cómo ha mejorado, ha evolucionado toda esta parte, toda esta esquina de Concha Espina con Castellana, donde ayer tenéis un vídeo aquí en el canal de las alturas y están empezando, parece ser que a colocar ferralla justo encimita de la torre B. Ahora se me ha puesto en rojo y ahora que quiero pasar, pues no puedo pasar. La ley de Murphy's Law. Otra novedad en el día de ayer. No es el autobús. Son las preciosas lamas que han puesto ya en la fachada, que vimos ayer en un directo aquí en el canal. Y que de momento parece que no hay más por instalar, así que eso es lo que se va a quedar hasta ahora, hasta el momento. Ahora sí que sí, pasamos, está en verde, pasamos, niños, ya sabéis, muñequito en verde, pasamos, levantamos la mirada y no veo nada con el sol y eso que llevo gorra. Ya sabéis que no se me ha olvidado la gorra desde entonces, se me olvidó el otro día, pero no se me ha vuelto a olvidar. Y aquí tenemos más piezas que van subiendo a la parte superior de la esquina de la torre B. Aquí también está la jaula, esa jaula que va subiendo con dos operarios hacia arriba para trabajar en altura. También levantamos la mirada aquí para seguir observando que hay más piezas, más travesaños para subir a la estructura de la viga corona aquí a su paso por la torre B. Y aquí vemos esas pedazos de lavadoras industriales. No, son climatizadores. Que luego la gente dice, ¿qué no son lavadoras, Jesús? ¿Qué no son lavadoras? Climatizadores industriales de gran potencia. Aquí que llegaron el otro día y lo vimos. Al igual que vemos esas pedazos de piezas en el lado izquierdo. Aquí en este lado de aquí vemos como todavía faltan muchísimas piezas por subir a la estructura que decíamos antes. ¿Qué estás haciendo? Ah, vale, que están trabajando. He de decir que veis esta, no sé qué máquina es, pero veis que tiene una especie de pegatina. Esto es lo mismo que la cubierta. ¿Ves? Que lleva una pegatina justo aquí en la entrada de la torre B, donde la Castellana. Estas máquinas son como las lamas de la cubierta. Cuando pasan 2 o 3 semanas las quitan, son pegatinas que bueno, se quitan bien. Estas son las mismas, es decir, esta. Después de esta charla técnica, vemos cómo va saliendo el sol aquí en el Santiago Bernabéu y observamos que aún no han reparado esa parte donde estaba la mea en su lado amarillo. Ahí vemos que todavía sigue prácticamente igual, no han pintado nada, no sé a qué esperar. Y parece que también que la parte de la estructura de la viga corona parece que ha cesado un poco en la instalación de las nuevas piezas. Es verdad que siempre tenemos ahí piezas nuevas, pero al igual que vimos la semana pasada, o a principios de semana, cómo colocaban esa red azul, pero en principio no tenemos ningún avance más en esta zona. Ayer me di muchas vueltas al Bernabéu y al final no subí la vuelta diaria, pero tenemos bastantes novedades. La viga museo, obviamente no podemos grabarla porque pues que no se puede grabar. A partir de la valla hacia adentro no se puede vallar. Uy, qué bonita la Torre Europa ahí junto a mí, junto a Hazard. Bueno, lo que iba a decir, que se me voy por las ramas. Que han estado hormigonando la planta inferior y la planta superior de la viga museo, que se ve desde fuera, eso sí se ve desde fuera. ¿Por qué sabemos que han hormigonado? Aparte de que sea visiblemente. Bueno, podemos acercar el zoom. Gracias, JR. Y ahí vemos esas marcas, como cuando un bebé come una papilla. Pues igual, se dejan restos en las voceras y mirad cómo han dejado en la parte del embellecimiento exterior, cómo han dejado los restos. Y eso es un atajo para saber o para intuir de que han hormigonado en la zona. De nada. Ahí en la parte de abajo siguen impregnando ese elemento ignífugo justo en la parte inferior de la viga museo. Es que de todas formas mirad cómo se nota la parte a la que dan y en la que no tiene. Así que nada, estamos en Castellana, vamos abandonando ya poco a poco Castellana, vamos a ver qué avances tenemos en Rafael Usalgadus. Y aquí llegamos al montículo de Honduras, como ya sabéis, os vais a conocer mejor que nosotros el nombre de cada montículo, Llegamos a la torre C y ya sabemos que toda esta parte superior, toda esta esquina ha sido ya tapada con esa primera capa
Si queréis ver cómo va la cubierta oeste, tenéis un vídeo aquí en el canal de las alturas del día de ayer, muy reciente por la tarde, así que si queréis verlo, para estar a lo último en las novedades de la cubierta oeste, que ya va avanzando y a pasos agigantados. Y ya hablando en esta calle vemos como todavía siguen todas esas piezas totalmente acopiadas. De momento siguen y continúan en esta parte de aquí. Vemos que alguna ya está apoyada en los pertinentes apoyos, en este caso grises, no amarillos como por ejemplo los cordones. Ahí tenemos más chapa que parece que van subiendo a todo el Santiago Bernabéu. Más chapa, más chapa, más chapa. Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Y aquí en este lado de aquí tenemos las conexiones, futuras conexiones que van a ir en la parte inferior, en los soportes de las guías verticales para la pie envolvente aquí en esta esquina. Hoy también hace calor, 28 grados. Normal, Jesús, normal, si es que estamos en verano, es que me voy a derretir. Bueno, aquí llegamos a la esquina de la Torre C, bienvenidos a la esquina de la Torre C, oficialmente Torre C. Mirad lo que decíamos antes, las conexiones que de momento siguen aquí acopiadas. Un modo angular de todo Castellana y Rafael Salgado. Y seguimos, continuamos hacia Rafael Salgado. Ya sabéis que están impregnando ese elemento ignífugo, así que si queréis verlo, echad un poquito para atrás y lo vais a ver. ¿Habrán llegado otras guías? A mí me da que sí han llegado otras guías, porque mirad como en este caso está esta furgonetilla que siempre acompaña a esa pedazo de góndola que trae las megapiezas. Aquí avanzamos por Rafael Salgado. Vemos el futuro elevador de servicios, que de momento sigue todo prácticamente igual, no tenemos a nadie en la zona. También en la parte de las nuevas estructuras metálicas de escaleras que tenemos a nuestra izquierda, que de momento igual colocaron las barandillas de seguridad y no hay ningún avance. Al igual que también llegamos a la estación de Roger Cronsa, que ahora mismo tienen la puerta abierta, pero no sé hasta cuándo van a tener la puerta abierta, no sé hasta cuándo van a tener la estación aquí, no sé cuándo van a terminar. Y efectivamente tenemos un nuevo tráiler, tenemos un nuevo una nueva pedazo de góndola, que han traído otras dos pedazos de guías simples. Y es que yo creo que las guías simples en este lado son más largas. Son más largas porque yo creo que toda esa parte de aquí, toda esta parte del fondo norte es más alto. Ya sabéis que el Bernabéu está en cuesta, está en pendiente, toda la Castellana está en pendiente hacia abajo. Y bueno, pues la parte de las torres, estas torres, la C y la D, son más grandes que la B y la A, entonces claro, me imagino que la altura será más grande, toda esta parte del fondo norte, así que las guías serán más altas. Vamos a ver qué están haciendo. Mirad cómo han empezado ya a hormigonar en el interior. Es la primera vez que veo algo tan interesante y tan claro desde la última vez que podíamos ver algo aquí. Y es que ya parece que están terminando con ese refuerzo que han hecho las cimentaciones aquí en el fondo norte, que ya sabéis que de momento en el fondo sur sigue todo prácticamente igual, sigue ese pedazo de agujero hecho, pero no han hormigonado ni siquiera eso. Ahí en el lado más próximo a la Torre C siguen incorporando las cruces, esas cruces que van colocándose de refuerzo entre guía y guía. Fijaros que ya prácticamente les queda este cachito en esa última conexión. Un paneo de derecha e izquierda de todas las guías, esos soportes para la nueva piel envolvente del Santiago Bernabéu. Y aquí tenemos más armarios llenitos de lamas para poder subir a la cubierta. Aquí tenemos a la monstruosidad del día de hoy. Ha llegado esas pedazos de guías simples, dos guías simples para seguir convirtiendo el Santiago Bernabéu en lo que va a ser una pedazo de araña. Bueno, aún no voy a empezar el directo, lo he programado porque está todavía el camión, hasta que no lo descarguen y conecten las conexiones. De momento no va a haber un indicio claro de que lo vayan a subir, así que de momento aguantamos, no hacemos un directo a lo largo, así que seguimos. Pero vemos que están las grúas perfectamente preparadas y colocadas para subir esta pedazo de monumental pieza. Ahí vemos los dos anillos inferiores, donde han colocado esas barandillas fijas, donde ya sabéis que en el día de ayer faltaban apenas 2 o 3 en los dos anillos, tanto en el superior como en el inferior. Y vamos a ver, vamos a rodear la torre, vamos a entrar en Padre Damián para ver y observar si han terminado ya con toda la instalación. Aquí abandonando Rafael Salgado, entramos en Padre Damián, este modo angular perfecto que gracias al móvil de JR, ya sabéis que si me dejáis un like os lo agradezco, y si me lo dejáis es parte del móvil. Y ya vemos cómo van quedando esas dos guías. Fijaros cómo en la parte inferior más centrada
que otra cosa, vemos cómo ahueca un poco lo que es la estructura de los soportes. Y lo que decía en el día de ayer, no me imaginaba que iban a empezar por este lado. No me lo imaginaba, pero para nada. Pero aquí lo tenemos. Ya tenemos 2 guías, esperemos que tener hoy 3 en el día de hoy. Ya sabéis que también en la parte del tour aquí del Santiago Bernabéu tenemos el cordón totalmente listo. Ya falta una abrazadera a estas horas de la mañana todavía por quitar. Y tenemos todavía otro cordón esperando a ser izado para colocarlo en la parte paralela al que ya está ahí totalmente puesto. Ahí vemos que un poco escondido todavía hay otro cordón en la parte interna, en la cara interna de la fachada. Y lo que digo, hay otro cordón por ahí esperando a ser izado, así que esperamos que lo icen en el día de hoy. Así que a lo mejor lo izan hoy, pero no sabemos, porque como ayer hubo problemas para izar este y para encajar este, a lo mejor se tirarán todo el día hoy con este cordón arreglando todos los desastres. Camión de ayuda humanitaria, déjenlo pasar. Y llegamos aquí al medio de Padre Damián. Lo que antes decía, justo está esta LR con las eslingas en ese lado ya para quitar lo que va a ser la abrazadera. Volvemos a quitar el zoom, vemos este modo angular, vemos la parte de abajo del nuevo edificio, cómo ha avanzado. Esos muros que están construyendo en la parte inferior del nuevo edificio, mirad cómo ha avanzado. Brutal in the night. Siguen trabajando en la cara central del nuevo edificio. Están colocando red en estos precisos instantes para empezar a poner chapa en esta parte de la tripota. Y toda esta parte de aquí, la tenemos completamente lista. Han colocado totalmente todos los embellecedores en la cara externa de lo que es el saliente del nuevo edificio, de la nueva estructura. Hoy el día se presenta, parece que tranquilo, en esta parte de Padre Damián, donde ya sabéis que colocaron ese pedazo de estructura metálica de escalera en la parte central del Torreón Sur, ahí lo vemos, y que de momento no aparenta ninguna otra novedad. De momento sigue sujeto por las eslingas. Ahí subimos la mirada y observamos la viga corona a su paso por la Torre A y Padre Damián, donde de momento ya sabéis que tiene esa pendiente hacia arriba que luego se juntará con la que tenemos ahí viniendo, que se están a punto ya acercando para dar ese pedazo de beso. Nos recuerda los besos como las tancas. Tú eres mi bebé. Y seguimos, vamos avanzando hacia Sagrados Corazones, vamos abandonando poco a poco Padre Damián. Me quedo aquí apoyado esperando a que se ponga en verde. Lo que decimos, llegamos a Sagrados Corazones y mirad lo que acaba de llegar otro camión con láminas de grada prefabricada. Justo está la góndola en medio de Sagrados Corazones. ¿Serán para la grada oeste? ¿Serán para la grada oeste? ¿O no serán para la grada oeste? Ahí va, que me doy. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Sagrados Corazones. One day more, un día más. Son las 10:30, ahí está, 10:30 de la mañana. Y aquí vuestro queridísimo JR sigue divisando y visualizando todo lo que va pasando en las obras del Santiago Bernabéu. Aquí, hoy, jueves 21 de julio, cerquita ya para la suba. Ya queda muy poco para la suba. Si vemos cómo ha crecido toda esa parte de la nueva futura Sky Bar, en la parte de la Torre A, vemos cómo han colocado más estructuras, vemos ya las conexiones para poder entrar, esos accesos para poder acceder al futuro Sky Bar y todas las novedades que ha habido en la parte interna del nuevo edificio. Mirad cómo va todavía hoy a 21 de julio, falta mucha madera por construir y por demoler. Ahí vemos esa viga lateral donde en un futuro colocarán escaleras mecánicas, que la colocaron hace 2 o 3 días más o menos. Nada, no llego a tiempo. Se me pone en rojo, se ha puesto en rojo. Así a lo tonto he hablado de todos los semáforos, tanto las 4 esquinas. Mi bebito fiu fiu. Ay, qué ruido. Aquí ya entramos en Concha Espina, dejamos atrás Sagrados Corazones. Vemos esa pedazo de tripota del lateral este, como va creciendo. Y llegamos a la Torre A, donde ya sabéis que demolieron esos 2 anillos inferiores de la Torre A. Yo pensaba que iban a ser 3, por lo que eran las alturas, lo que decíamos, las alturas, pero bueno, han quitado 2 anillos inferiores. De momento no han colocado las nuevas barandillas fijas. También llegamos a lo que es la parte donde acceden los camiones, que vuelven a sacar tierra del interior del Bernabéu, esa tierra aún por sacar del hipogeo. Y llegamos a Concha Espina, donde ya sabéis, este fondo sur, donde empezaron a colocar
esas lamas para la fachada, esas lamas, esas pieles, skin para la piel envolvente del Santiago Bernabéu, donde ya sabéis que empezaron a colocarlo ahí. Y de momento hoy no parece que haya más lamas. Ah, sí, hay lamas, sí hay lamas. Ahí tenemos más lamas. Donde de momento en este caso están en la parte superior midiendo. Ahí vemos cómo están midiendo. Almodóvar de Huesca. Tenemos aquí una familia que ha venido al Bernabéu. 1, 2, 3 y... Lo que decíamos, están ahí arriba en la parte superior midiendo para colocar las siguientes lamas. Así que no sé si quedarme y hacer un directus en toda regla, porque mirad ya todas las 3 fases que llevamos esas 2 completas y están empezando por esta. Pues sí, me quedo y hago un directo y luego iremos a ver el izado de la guía si da tiempo. Bueno, ya está rondando el dron por aquí, está rondando el dron, así que alguna actuación importante va a haber por aquí. De momento las lamas no han colocado ninguna lama, parece que están midiendo todavía en las extensiones ya puestas, en los soportes ya puestos, así que de momento están ahí todavía tapados y parece que por la mañana no las van a subir. Bueno, casi 1 de la tarde, tenemos aquí esa pedazo de góndola, la que está metiendo ahora mismo grada prefabricada en el interior del Santiago Bernabéu. Aquí está pedazo de góndola de transporte especial con las piezas que hemos visto en Sagrados Corazones, que va hacia el interior. Y hoy también aquí en el lateral este hemos visto cómo han subido. Hemos visto cómo han subido esta pedazo de viga lateral, esta pedazo de estructura roja para lo que va a ser las escaleras mecánicas en la parte lateral de la tripota, aquí en el nuevo edificio. Mirad cómo ahora mismo están con las eslingas sujetándolo todo. Y lo hemos visto, tenéis un directo en el canal por si queréis ver cómo lo han hecho. Vamos para la esquina de la Torre D para ver cómo va el avance de ese izado de las guías para la piel envolvente. Y viniendo desde Sagrados Corazón, vemos de forma frontal cómo ha quedado esta nueva estructura y vemos cómo pasa por encima de ese porchecito justo en la tripota del nuevo edificio. ¿Quién iba a pensar que eso iba a apoyar ahí, ¿Quién iba a pensar que eso iba a apoyar ahí? Y aquí llegamos a Padre Damián, justo en la esquina de la Torre D, y vemos que solamente están puestas las 2 guías, esas 2 guías sencillas justo aquí en la parte de la Torre D, pero de momento tenemos las 2 todavía hasta... Ahí las tenemos todavía en la parte del camión, ni siquiera las han descargado. Que no sé por qué, pero las van a descargar ahora mismito, Las van a descargar ahora mismito y puede ser que por la tarde la vayan a subir. ¡Oh, qué calor! Efectivamente, lo van a empezar a descargar del camión para dejarlo en el suelo y proceder a subirlo. Yo creo que va a ser esta tarde. Izadus inminentus. Sería ya la tercera guía, el tercer soporte para la piel envolvente en el Torreón Norte, aquí en Padre Damián. Ahí, ya está empezando a despegar. Ya empieza a moverse, lo empiezan a bajar del camión, esa pedazo de góndola. Lo van a dejar en los apoyos. Y mirad cómo estamos cerquita de la valla, con mucho cuidado. Miramos cómo se va ya el camión y empezarán a bajarlo para colocarlo en el suelo. Así que nada, aquí desde Rafael Salgado nos vamos hacia el interior para ver las novedades. Buen avance de última hora. Mirad cómo están desmantelando, lo decíamos esta mañana, están desmantelando la estación de Radio Crons. Estaba por aquí pasando y lo he visto con la grúa torre. Hasta luego, Radio Cronsa, gracias por vuestros servicios. Os tendremos en el corazón.